Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos la entrevista de Informate VX. Francisco Díaz se encuentra con nosotros. Francisco Díaz es superintendente de competencia y la institución que él representa tiene como finalidad promover, garantizar y proteger la competencia a través de la prevención y eliminación de prácticas anticompetitivas en el mercado. Estaremos hablando de este importante tema en los próximos minutos en el marco del primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Díaz ha sido ratificado a este cargo luego de asumir a la superintendencia en el año de 2009 durante la administración del expresidente Mauricio Funes. Es una persona que conoce muy bien de la temática y estaremos conociendo resultados y desafíos en este tema. Quiero recordarle, ustedes pueden participar de la entrevista a través de redes sociales en @expresatvx y @canaltvx. Superintendente, bienvenido a Informate VX una vez más. Muchas gracias, muy amable por estar dándonos esta oportunidad que siempre para nosotros es valiosa de dirigirnos a la población salvadoreña y explicar qué es lo que hacemos, qué es lo que intentamos mejorar. Muchas gracias. Excelente, superintendente. Sobre todo para nosotros es importante hablar del tema. La competencia se ha señalado por diversos espacios, analistas nacionales, internacionales, ustedes mismos lo destacan, incrementa la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. Y yo quiero hablar en un primer lugar de la etapa preventiva, de lo que han realizado durante este año en materia de competencia. Superintendente, entiendo que durante el periodo junio 2014 a mayo 2015 se han realizado 4 actuaciones previas. ¿Me comenta en qué consisten y a qué mercado se realizó esto? Sí, usted comenzaba diciendo que la superintendencia tiene 3 funciones, que son las de proteger, promover y garantizar la competencia. Garantizar realmente es muy difícil, pero promover y proteger, sí. La protección se hace precisamente sancionando esas prácticas anticompetitivas a las que se refiere y la prevención a través de estudios previos sobre concentraciones económicas, estudios previos sobre condiciones de competencia. Las actuaciones previas se ubican dentro de la labor de protección. Cuando se identifica que existe alguna situación extraña en el mercado, alguna sospecha de que algo está ocurriendo en prácticas anticompetitivas o que de alguna manera se ha violentado la ley, entonces se pueden realizar estas actividades que podemos denominar pesquisas preliminares. Tal vez ayuda a eso mejor a entender, actuaciones previas en búsqueda de indicios. Si se confirman esos indicios, entonces se puede proceder propiamente a un procedimiento sancionador. ¿En qué concluyeron estas 4 actuaciones previas que realizó la superintendencia? ¿Se determinó que hubo concentración en los mercados en esas actuaciones? En algunas sí, y se pudo comenzar los respectivos procedimientos sancionatorios, en otras no. Por ejemplo, sí se identificó que aparentemente hay una violación a la ley de competencia en materia de concentraciones económicas por la compra de la mayor parte de acciones o la toma de control de uno de los beneficios de azúcar con relación a otro de los beneficios de azúcar. Son inversiones muy grandes, son inversiones enormes y ante la posibilidad de que se haya dado una de estas concentraciones sin autorización de la superintendencia, habrá entonces que proceder. Eso es lo que ahora se va a investigar, pero ya no a nivel de actuaciones previas, porque ya el indicio está dado, sino propiamente de un procedimiento sancionatorio. De esos procedimientos sancionatorios que ya se han iniciado, es decir, posterior a las actuaciones previas y a determinar concentración económica, superintendente, en total, ¿cuántas situaciones en trámite tenemos ahora como superintendencia para poder proceder si se sanciona o no? Tenemos 2, 3, me parece, en trámite. Dudo un poco porque hay algo que acaba relativamente de concluirse, que fue el sancionatorio contra 3 aseguradoras, al comprobarse que había una manipulación de ofertas ante las AFPs en las licitaciones de cierto tipo de seguros. Y es, digamos, la más importante recientemente. Yo le pregunto algo, superintendente, porque entendemos que la condición
de la inversión en el mercado salvadoreño sigue siendo baja. De hecho, es una situación endémica en la situación económica del país, tener niveles de inversión extranjera directa y demás. Yo quiero preguntarle, en la labor que usted realiza para poder garantizar, o usted ha hecho es difícil garantizar, pero por lo menos prevenir y sancionar ante una práctica anticompetitiva, ¿de qué manera la falta de inversiones también contribuye a que existan pocos agentes económicos en el mercado y por lo tanto derive en una concentración económica? ¿El factor inversión está siendo determinante también en ese tipo de prácticas? Yo diría que es más bien a la inversa. Bien. Precisamente una concentración excesiva en la economía salvadoreña, una dificultad en la aplicación de la ley de competencia es lo que es una de las razones, no la única, por las cuales inversores pierden interés. Esto es tan cierto que en el acuerdo de asociación con la Unión Europea hay un capítulo destinado a competencia, cosa que no existe, por ejemplo, en el acuerdo de libre comercio de Centroamérica, Dominicana y los Estados Unidos. En el de Europa hay un capítulo completo de competencia que establece condiciones que en el periodo de 3 años, a partir de la vigencia del acuerdo, existan autoridades de competencia en todas partes, entiéndase Guatemala, que es la única que no la tiene, y que en el plazo de 7 años exista una norma regional de competencia y una autoridad de competencia. Hasta ese punto es importante cuando la inversión se ve desde fuera para no la vista del mercado salvadoreño, que es pequeña, yo diría incluso no la vista del mercado centroamericano, que sigue siendo pequeña, sino la vista de estos países como puntos de inversión para proyección de empresas de más alta envergadura, de mayor escala. En dado caso, las prácticas o la concentración económica no es un resultado, sino una causa de la baja inversión privada en diferentes mercados, es lo que usted nos dice. A ver, no es la causa, sino el origen. El origen, correcto. No es la consecuencia, sino el origen, le pregunto, porque usted ha dicho, lo plantearía de manera inversa, porque yo le preguntaba si la falta de inversión es lo que genera concentración económica. La concentración económica en nuestros países es algo que se arrastra históricamente de hace un buen tiempo para acá. Y ciertamente es uno de los factores al ver un mercado que está no solo tan copado en el sentido propiamente de satisfecho, entre comillas porque hay un enorme porcentaje de la población que no puede satisfacer todas sus necesidades y que es un mercado potencial. Pero en la medida en que son economías tan fácilmente controlables, en esa medida la inversión también tiene sus reparos, ¿no? Por supuesto. Queda claro ese punto. Recientemente estuvo de visita, algunos expertos estuvieron de visita en nuestro país en el marco de la Semana de la Competencia y destacaban de qué manera generar condiciones de competencia en el mercado también ayuda a mejorar la situación económica de los países. Yo quiero saber eso. ¿Se ha logrado determinar en El Salvador el impacto de tener una institucionalidad fuerte en materia de competencia y los niveles de crecimiento económico y otras variables de la economía? Pues, lamentablemente tengo que responder que no, pero déjeme brevísimamente hacer la mención del caso de México. México, que hoy día es la economía de habla hispana más grande del mundo, incluso supera ya a España, como Estado ha tenido la visión de la necesidad de generar en su interior mercados competitivos que a su vez le den competitividad al conjunto de la economía mexicana frente a otras. Y ha sido tan clara esa visión que han llegado incluso a reformar su constitución para introducir el tema de la competencia como un principio constitucional. Y de ahí sigamos con una nueva ley de competencia, otra institucionalidad, etc. Nosotros venimos insistiendo en que en El Salvador hace falta profundizar más en una política de competencia que no se agota con la ley de competencia. Hay otros factores que inciden, otro tipo de regulaciones, como por ejemplo las regulaciones aduaneras, como por ejemplo los tratados de libre comercio. No quiero decir, como recientemente confundió a CANEFE, que estas cosas deban depender de la autoridad de competencia que funciona por la ley de competencia. Solo quiero decir que es una parte de. Entonces nosotros hemos venido insistiendo en que justamente liberar los mercados internos de las limitaciones que tiene
generaría la posibilidad de que se desarrolle muchísimo más el comercio, la industria, la pequeña y la mediana empresa, que es la que realmente se siente y está en condiciones de difícil desarrollo. Incluso, gracias al apoyo de la Fundación Ford, estamos comenzando un trabajo de investigación junto con CONAMIPE para ver cuáles son las barreras que le impiden a la pequeña y la mediana empresa poder ser oferentes de la administración pública y le impiden así gozar de ese favor que les ha permitido la LACAP de obligar a las instituciones del Estado a comprar por lo menos el 12% de su presupuesto a ese tipo de empresas. Esto significa desarrollo del mercado interno, desarrollo de las capacidades de producción internas. El tema de la inversión nos parece que no debe de verse únicamente como la gran inversión. La gran inversión no necesariamente es la que genera más empleos. Entonces, tenemos que ver no solo la inversión que llegue de fuera, sino crear las condiciones para que haya una inversión interna. Y tampoco necesariamente de los más grandes capitales, sino de aquellos que estén dispuestos a entrarle en pequeñas apuestas a los emprendedores. E implica un cambio dentro de la misma concepción del Estado de poder orientar al tema competencia como una prioridad, superintendente. Eso sí, eso sí. Y venimos insistiendo en esa dirección precisamente. Excelente. Yo tengo que hacer la primera pausa de la entrevista. Es importante que usted nos diera este panorama inicial sobre esta relación que podría existir entre la competencia, la inversión, el desempeño económico. Tengo aún más datos que cuestionar con usted en los próximos minutos. Lo haremos al volver de esta pausa. Hacemos el primer corte de la entrevista. Francisco Díaz, superintendente de competencia, se encuentra con nosotros. Hablamos de los resultados y los desafíos en el combate de prácticas anticompetitivas. Ya volvemos. Continuamos la entrevista de Informa TVX. Francisco Díaz, superintendente de competencia, se encuentra con nosotros. Él aborda una agenda interesante en nuestro país. La institución que dirige, lo hemos señalado, a través de la prevención y eliminación de prácticas anticompetitivas, está promoviendo y protegiendo la competencia en los mercados. Y usted ya ha explicado un poco, superintendente, la importancia de hablar de esto en materia de inversión y economía. Yo le pregunto algo, porque hemos referido al caso mexicano. Y conocemos que en México se hizo una reforma constitucional en la que se contempló como principio constitucional el tema competencia. Usted ha dicho, en El Salvador no se puede agotar a la ley de competencia. El debate requeriría El Salvador, en el mejor de los casos, una reforma a la Constitución para poder plantear dentro de las prioridades del resto de instituciones a la competencia como eje primordial. No creo, no hace falta. De hecho, la Constitución, con las reformas que tuvo en el año 91 y 92, desarrolló un poco más ampliamente de lo que estaba, y yo digo suficientemente como para el mandato que tiene la superintendencia, el tema del régimen económico. La Constitución habla muy claramente de que el Estado debe promover precisamente eficiencia económica, pero al mismo tiempo protección al consumidor. Esos son los dos platillos de la balanza de una autoridad de competencia. Si se logra equilibrar esa balanza, esa autoridad de competencia está, digamos, ganándola, ha hecho un buen gol. Ahora, yo le pregunto algo, porque, a ver, si está dentro de la Constitución como principio, cualquier tipo de acción que se cometa en contra de la competencia podría ser declarado inconstitucional, y eso le podría dar un mejor respaldo a la labor que realiza usted como superintendente. No seamos tan pretenciosos, digamos. La Constitución dice muy claramente que se prohíben las prácticas monopolísticas. Ese es el término, digamos, tomado del inglés, que es el antitrust, el antimonopolio, y propio, digamos, de los años 50, en que se emite la Constitución, que en esta parte del articulado viene siendo la misma con las reformas del 91 y 92. En el lenguaje contemporáneo, en el lenguaje de competencia, esas prácticas monopolísticas son lo que nosotros denominamos prácticas anticompetitivas. Y esas prácticas anticompetitivas son conductas comerciales que son negativas para la competencia.
Pueden ser acuerdos, por ejemplo, entre competidores, o pueden ser abuso de una posición de dominio que tenga alguno de los agentes en el mercado, impidiendo que otros entren o expulsando a los que ya estén. Entonces, no podemos decir que podrían ser calificados de inconstitucionales esas actuaciones. Para eso están regulados, son anticompetitivas y que ofenden, sí, el sentido constitucional, digamos, del tipo de economía social de mercado que inspira esta Constitución. En ese sentido, pues desde luego sí. Entiendo por su respuesta entonces de manera clara que está satisfecho con lo contemplado en la Constitución actual para garantizar la labor que usted, o respaldar por lo menos la labor que usted hace. Sí, con lo que no estamos satisfechos es con la actual ley de competencia, que como yo le he calificado en algunas ocasiones, es una ley adolescente, cuando el país y el desarrollo mismo de la institución necesita ya una ley mayor de edad. Quiero preguntarle algo sobre las reformas a la ley de competencia. Otra de las atribuciones de la superintendencia es precisamente avanzar en la sanción ante prácticas anticompetitivas. Hay una relación con la Sala de lo Contencioso Administrativo y conocemos esto. De hecho, durante el último año, ustedes se han presentado para defender 25 casos de legalidad ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. En otros países entendemos que la atribución de la superintendencia es mucho más expedita y le permite sancionar sin necesidad de pasar una instancia judicial. ¿Se hace necesario esto aquí? De hecho, nosotros sancionamos sin pasar a una instancia judicial, pero no podemos negar el derecho que tenemos todos los particulares de dirigirnos a la Sala de lo Contencioso Administrativo cuando una decisión de la administración pública nos parece agraviante para nosotros. El problema es cuando esto se convierte ya en lo que se llama un modus operandi, es decir, en una forma de operar. Y ante cualquier sanción de la superintendencia, venga el recurso contencioso administrativo, la admisión de ese recurso en bloque, sin distinguir, sin clarificar, con demandas francamente muy oscuras en algunas oportunidades, y además admitiendo con medidas cautelares, es decir, atando de manos y de pies la actuación de la superintendencia. Esto viene ocurriendo sistemáticamente. Es un motivo de gran preocupación para nosotros porque ya se ha recompuesto en 4 oportunidades la Sala de lo Contencioso Administrativo, o sea, son distintos magistrados, y la lentitud, la dificultad para solucionar, para resolver sobre las cuestiones de fondo. Fíjese qué interesante, porque en las cuestiones que son de procedimiento, en las cuestiones en que lo que se ha discutido son las atribuciones de la superintendencia, excepto una, en todo el resto de resoluciones han sido favorables. Pero cuando se trata de una que está poniendo el fondo del asunto de por medio, como es la emblemática de harinas, como es la emblemática también de petroleras, entonces ahí hay una enorme lentitud. O en otros casos en los cuales normalmente la admisión de una demanda demora de 5 a 7 meses y de pronto una demanda es admitida en 15 días y le impide a la superintendencia realizar su actuación ni siquiera de investigación, sino que de estudio de un mercado. Eso nos ocurrió recientemente en el estudio de productos de consumo perecedero. Eso es una palabra, un nombre técnico, el estudio de cómo se maneja la venta al por menor, supermercados, mercados municipales y tiendas. Y ahí nos topamos con una resolución de la Sala de lo Contencioso que literalmente nos prohibió pedirle cualquier tipo de información a una de las cadenas de súper. A esto me refería un poco cuando le preguntaba sobre la constitucionalidad del derecho de competencia, porque, a ver, es cierto lo que usted dice, no podemos negar que está la instancia judicial para aquella persona que se vea agraviada por la decisión de la administración pública, pero al final tiene repercusiones para un buen desempeño. Ahora entiendo la pregunta que usted me formulaba. Efectivamente, ya en el curso de un recurso contencioso administrativo
sí pueden darse violaciones a la Constitución de la República, al debido proceso. Y de hecho ese fue el caso de la sentencia de las harineras a la que hacía yo referencia hace un momento, en donde la sala declaró que era ilegal la resolución de la superintendencia, mas no por la actuación propiamente de la superintendencia, sino porque la autorización que dio un juez para poder realizar un allanamiento a criterio de la sala estaba errónea. Entonces, paralizó todo el procedimiento por una cuestión, digamos, colateral, y tuvimos que llevarlo a la sala de lo constitucional porque había una violación ahí al debido proceso, que en este caso afectaba a una institución pública. Por cierto, que es de los muy pocos casos en que ha sido admitido un amparo constitucional en donde la parte actora o parte demandante sea una institución del Estado, una institución pública. Y la sala hizo muy bien la distinción que pueden existir derechos constitucionales en este tipo de personas jurídicas, pero no derechos fundamentales que están asociados propiamente a la persona humana. Excelente, superintendente. A mí me gustaría que podamos graficárselo a la gente. Cuando hablamos de casos que están detenidos para ser sancionados dentro de la sala de lo contencioso administrativo, ¿y cuánto representa esto de dinero que no ha logrado ser cobrado como sanción? ¿Podemos dar una cifra? Sí, podemos dar algunas cifras, si me permite consultarlas, porque la memoria así no me da para tanto. Mire, el total de multas que ha impuesto la superintendencia es de 12.8 millones de dólares. El total de multas que han sido recurridas ante la sala de lo contencioso es de 8.5 millones de dólares. De tal manera que ya solo ahí tenemos una diferencia de 4 millones más o menos. Exactamente, de 4 millones de dólares. Las que no han sido recurridas suman 4.3 millones de dólares también, lo cual no quiere decir que todas hayan sido ya pagadas, porque ese es otro punto. También las leyes de la República establecen que el cobro de estas multas que impone la superintendencia lo debe realizar la Fiscalía General de la República. Si allí no tenemos una actuación diligente, una actuación vigilante, pues puede suceder que o se vayan del país o se desintegren las sociedades y el pago quede burlado. Y es algo de lo que también nos ha ocurrido ya. En la propuesta de reforma legislativa a la ley de competencia, ¿se estima algún capítulo destinado a poder mejorar esa situación, superintendente? Sí, lo que se ha establecido son multas más elevadas por el incumplimiento en la obligación de pago, siempre y cuando la superintendencia tenga la razón o se le dé la razón, porque en eso sí siempre se depende de la resolución judicial. Nosotros sostenemos que la sala de lo contencioso administrativo, tal como lo dice su ley, debe de analizar la legalidad de las actuaciones de la administración pública, pero no meterse al fondo de una cuestión altamente especializada. Si hay una prueba durísima, como fue en el caso de las harineras, pues ahí las cosas están claras, no tendría por qué demorar más. Excelente. Superintendente, nosotros hemos abordado en estos minutos desde la etapa preventiva hasta la etapa sancionatoria. También hablemos de lo que está pasando en coyuntura en el país en materia de mercados. Hemos dicho, la competencia finalmente tiene como su objetivo el bienestar de los consumidores, la eficiencia económica. Se ha autorizado ya la portabilidad numérica en El Salvador, lo cual ha sido destacado por autoridades de la CIGET como una oportunidad para hacer un mercado más competitivo y con mejores servicios. ¿Cuál es la postura de la superintendencia ante este hecho? ¿Realmente beneficiará en la competencia del mercado? Bueno, debo decirle que la primera institución que salió insistiendo y que viene insistiendo desde 2008 en la portabilidad numérica es la Superintendencia de Competencia, a raíz de distintas opiniones que fueron solicitadas eventualmente por la misma CIGET. De manera que debo decirle que si hay alguien que se alegra de esto es la Superintendencia de Competencia, porque al liberarse el usuario del amarre que le significa
un número de teléfono, si es comerciante porque ya lo conocen sus clientes, si es profesional porque ya lo conocen sus pacientes o sus clientes también. Si es uno mismo, el teléfono personal que lo tienen sus amistades, sus parientes en el exterior, fuera, es difícil cambiarse de número. Al liberarse de esa atadura, entonces yo puedo optar por aquel operador que tenga un mejor servicio o una mejor calidad o un mejor precio. Entonces eso favorece, potencia sustantivamente la competencia. Nosotros estamos más que contentos con esa medida que por fin se ha tomado, y ese es un mérito de la administración actual, porque pudo haberse tomado desde que existe la ley de telecomunicaciones y desde el 88 que se ha insistido más. Hablando de la ley de telecomunicaciones, la CIGET y la relación con la Superintendencia de Competencia, en la fecha en la que ustedes lanzaron la Semana de la Competencia, usted se tomó unos minutos para hablar sobre el avance que se tenía sobre un estudio respecto a la concentración en el espectro radioeléctrico del país. Yo lo primero que quiero saber es porque ustedes ya han dado un diagnóstico a la CIGET que la ley no es capaz de poder regular las concentraciones en este espectro. ¿Cómo avanza las acciones previas en la investigación del mercado de espectro radioeléctrico, superintendente? Bueno, ahí está ese estudio que se le confió a un consultor internacional, Esteban Greco, está concluido. Fue presentado, creo que incluso de aquí del canal hubo personas que estuvieron viendo esa presentación. Está concluida esa parte, sin embargo, el Consejo Directivo todavía no se ha pronunciado ya en forma global. Sin embargo, mire, y este es un tema sumamente importante, sumamente delicado. El Consejo sí acaba de pronunciarse con respecto a el impacto que tiene sobre la competencia la sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional en esta materia, que es a lo que usted se refería. Ahí nosotros hemos señalado esencialmente dos problemas. En primer lugar, la Sala llegó a afirmar que no hay omisión cuando la ley de telecomunicaciones no establece mecanismos para prever la excesiva concentración de espectro radioeléctrico, porque dijo la ley de competencia tiene los mecanismos apropiados para eso. Eso no es exacto, no es exacto. No existe la posibilidad material, real, concreta de poder analizar previamente ese tipo de concentración. Se da en dos mercados. Un mercado primario, digamos, que es un operador cediéndole, vendiéndole, transfiriéndole espectro radioeléctrico a otro operador. Y un mercado secundario que es la venta del espectro propiamente sin ningún otro adorno, digamos, sin ningún otro elemento del agente económico del operador. Gracias. No tenemos recursos para poder prever, sobre todo en el mercado secundario, que ocurra eso. Recursos legales. Recursos legales, procedimiento. Y aún en el mercado primario, vamos a la realidad de El Salvador. Ni siquiera sumados los 10 operadores más importantes alcanzan el umbral económico mínimo que requiere la ley de competencia para poder proceder a un examen previo. Entonces, en la realidad, eso en este momento no es posible. Nosotros, como Consejo Directivo, nos pronunciamos en ese sentido, haciéndole ver a la Asamblea Legislativa la necesidad de introducir en la Ley de Telecomunicaciones el articulado que reenvíe a la Superintendencia de Competencia el análisis de condiciones de competencia en ese tipo de transacciones. Ese fue un punto. El otro punto que también nos causó mucha preocupación es las limitaciones que la sentencia de la Honorable Sala de lo Constitucional establece para la transición hacia la tecnología digital. Cuando la Sala dice que debe respetarse el mismo ancho de banda y los mismos derechos de explotación de la banda concesionada, realmente está limitando enormemente al regulador, a CIGET, para que pueda hacer una distribución racional, técnica, apropiada. Porque ¿qué sucede? Gracias al cambio de tecnología,
que aquel que necesitaba, digamos, para emitir 2 canales, un ancho de banda, son números puramente ejemplificativos, que necesitaba 300 MHz, ahora en esos mismos 300 MHz va a poder meter hasta 6 canales. De manera que, como yo lo he expresado en otras ocasiones, aquel que era un gran propietario se convierte en un latifundista. Y si todo esto se corre de una tecnología a la otra, realmente va a haber muchas limitaciones para el regulador. Termino. Por favor. Y obviamente para la competencia, porque se reducen las posibilidades, el campo de juego a donde podrían entrar otros competidores. Tengo que finalizar la entrevista y hemos querido hablar de estos temas importantes. Superintendente, quiero agradecerle su tiempo porque es importante saber la opinión de la superintendencia, tanto en la gestión de lo que han venido realizando en este año, como de temas y casos emblemáticos como este de las telecomunicaciones. Quiero agradecerle su tiempo, superintendente, y estará abierta la invitación para una nueva entrevista. Muchas gracias. En este último tema solo déjeme agregar, por favor, que ese pronunciamiento que hemos hecho nosotros obviamente no pone en tela de juicio la obligatoriedad del cumplimiento de esa sentencia. Al contrario, ofrece soluciones legislativas para modular los efectos que puedan ser adversos de esa sentencia sobre la competencia que lamentablemente los tiene. Superintendente, muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias a usted y al público amable televidente. Muy amable. También a ustedes que han estado pendientes de la entrevista, les recuerdo, se repite a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Hacemos una pausa y regresamos con más información.